hoy vamos a meternos de lleno en una de las narrativas más famosas de la antigüedad. Una escena que, creemos conocer de memoria. Totalmente. Unos sabios misteriosos, una estrella que nadie sabe muy bien qué era, un viaje larguísimo desde Oriente, en busca de un rey recién nacido. Pero es una de esas historias que, de tanto contarla, a veces se pierde lo esencial, ¿no? Se diluye, sí. Nuestra misión hoy es justo esa: levantar un poco los adornos de la tradición y ver qué hay debajo. Desentrañar quiénes eran de verdad estas figuras, qué significó su viaje y cuál es el mensaje tan potente que se esconde ahí. Es que eso es lo fascinante del tema. Partimos de un relato que es increíblemente breve, o sea, son apenas unos párrafos. Muy poco, sí. Y sobre esa base tan escueta se han construido 2 milenios de leyendas, de arte, de tradiciones, que son preciosas, pero que a menudo actúan como un velo. Exacto, nos impiden ver el núcleo del mensaje. Por eso, yo creo que el primer paso, el más importante, es aprender a distinguir lo que cuenta la narración de lo que la cultura ha ido añadiendo con el tiempo. Totalmente. Separar el grano de la paja. Porque la cultura popular nos ha dado una imagen muy concreta. 3 reyes con sus nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es. Con sus camellos, sus pajes. Pero si vamos al origen, la cosa cambia mucho. Así que, si te parece, empecemos por la palabra clave: magos. Venga. Para mí, y creo que para casi todo el mundo, la palabra mago suena a un truco de cartas, a un ilusionista. Cuesta imaginar que en la antigüedad fuera un término prestigioso. ¿A qué se referían exactamente con magoi? Es que no tiene nada que ver con nuestra idea moderna. El término griego magoi no se refería a hechiceros ni, a artistas de vodevil. Claro. Eran la élite del conocimiento de su tiempo. O sea, la élite. Sí. Pensemos en ellos como una mezcla de filósofos, científicos, astrónomos, consejeros de reyes e intérpretes de sueños. Eran, los custodios de la sabiduría antigua. O sea que estamos hablando de los intelectuales de la época, los sabios, literalmente. Y venían de Oriente, de zonas como Persia, Babilonia, que eran la cuna de la astronomía. Justo. Tiene todo el sentido que fueran ellos los que estuvieran mirando las estrellas. Pero aquí me surge la primera gran pregunta. ¿Cómo es que unos sacerdotes persas, que tendrían sus propias creencias, sus dioses, acaban buscando a un rey de los judíos? ¿De dónde sale esa conexión? Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la pieza clave que a menudo se nos escapa. Ajá. Durante siglos, desde el exilio de Babilonia, existían comunidades judías muy grandes, muy influyentes y antiguas en esas mismas regiones. En Mesopotamia, en Persia. ¿No eran algo raro allí? Para nada. Formaban parte del tejido social. Por tanto, estos sabios, estos magoi, no eran ignorantes de las tradiciones y las esperanzas de Israel. Ah, claro. Ese es el eslabón perdido. No fue algo que se sacaron de la manga. Exacto. Estaban en contacto con las escrituras hebreas. Es muy probable que conocieran textos proféticos. ¿Cómo cuáles? Pues pensemos en el profeta Daniel, que fue una figura de enorme prestigio en las cortes de Babilonia y Persia, o incluso en profecías más antiguas, como la del libro de los Números, que habla explícitamente de que una estrella saldrá de Jacob. Vaya. No estaban buscando ofrendas. Su ciencia, la astronomía, detectó una anomalía en el cielo, y su conocimiento de estas profecías les permitió interpretarla. Vieron una señal y supieron qué significaba. Esto lo cambia todo. No son unos extranjeros que pasaban por allí, son la vanguardia de la ciencia de su tiempo que, a través de la razón y el estudio, se abre a una revelación que no es la suya. Exacto. Y esto me lleva a la otra gran idea popular, que eran reyes. Y que eran 3. ¿De dónde sale eso? Pues, como decíamos, de la tradición posterior, la Biblia nunca afirma que fueran reyes. Nunca. Esa idea surge siglos después, por una asociación muy lógica y teológicamente muy rica, eso sí, con algunos salmos mesiánicos. El Salmo 72, por ejemplo, describe al rey Mesías recibiendo tributo de reyes de naciones lejanas. Ah, claro. La iglesia primitiva vio en estos magos el cumplimiento de esa profecía. Y empezó a representarlos como reyes. Una relectura simbólica más que un dato histórico. Exactamente. Y lo del número 3 es una deducción todavía más simple. A ver. Como ofrecieron 3 tipos de regalos, oro, incienso y mirra, pues se dedujo que eran 3 personas. Pero el texto no lo dice. Podrían haber sido más. Podrían haber sido 2, 5 o una caravana entera de eruditos con su séquito. Lo que le importa al narrador no es su número ni su estatus, sino algo mucho más profundo.
que son gentiles, no judíos. Son los de fuera. Son los sabios del mundo pagano que, usando la razón y la revelación natural, la estrella, se ponen en camino. Y lo reconocen, algo que, y esto es crucial, las autoridades de la propia Jerusalén no harán. Vale, entonces ya tenemos el perfil. No son reyes, no sabemos cuántos son, pero sí que son eruditos de primer nivel. Y esto hace que su viaje me parezca todavía más alucinante. Es que lo es. Porque no hablamos de una visita de Estado, sino de un grupo de científicos que deciden abandonar sus observatorios y bibliotecas para embarcarse en una expedición increíblemente arriesgada. ¿Somos conscientes de la magnitud de ese viaje? Yo creo que no. La frase «venidos de Oriente» suena muy poética, pero en términos prácticos es una odisea. Uf. Si situamos su origen en Persia o Babilonia, que es lo más probable, estamos hablando de un trayecto de más de 1.000, quizá 1.500 kilómetros. Una barbaridad. Hoy lo hacemos en avión en unas horas, pero en aquella época eso significaba meses de viaje. Meses, cruzando desiertos, territorios peligrosos, probablemente en caravanas para protegerse de bandidos. Es una inversión de vida, no una excursión. Totalmente. Pensemos en el coste económico, en los preparativos, en el riesgo personal. Esto nos da una dimensión muy profunda de su fe. No fue un arrebato, no fue un capricho. Fue algo meditado. Fue una decisión meditada, una búsqueda perseverante, deliberada y extraordinariamente costosa. Se jugaron mucho. Invirtieron tiempo, fortuna y pusieron en riesgo su seguridad por seguir una señal en el cielo. Y ahí está el otro gran protagonista de la historia, la estrella. Siempre ha habido un debate casi obsesivo sobre qué fue exactamente. ¿Hay alguna explicación astronómica plausible? ¿Una conjunción de planetas? ¿Un cometa? Es un debate fascinante que ha durado siglos. Se han propuesto todo tipo de teorías. La conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis sobre el año 7 a.C. fue un evento real y muy llamativo, por ejemplo. Ajá. Pero si nos atenemos estrictamente a cómo la describe el relato, su comportamiento es muy extraño para un objeto celeste normal. ¿En qué sentido? Pues que no es un punto fijo en el firmamento. La narración dice que la ven en Oriente, luego parece que desaparece porque tienen que preguntar en Jerusalén. Cierto. Después vuelve a aparecer para guiarlos en el corto trayecto de Jerusalén a Belén, y lo más increíble de todo, se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Claro, una estrella no se detiene sobre una casa. Exacto. Entiendo. Más que un punto en el cielo, el relato la describe casi como un GPS divino personalizado para ellos. Es una analogía perfecta. El narrador no parece interesado en darnos una lección de astronomía, sino en mostrarnos una señal sobrenatural, un guía divino provisto para ellos. Ya. Por eso, en última instancia, el debate sobre su naturaleza cosmológica, aunque interesante, es secundario. Lo decisivo es la respuesta que provoca en los magos. Su frase lo resume todo. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. La señal fue el catalizador. Y su primera parada, al llegar a Judea, es la más lógica. Van a la capital, a Jerusalén, a buscar al rey de los judíos en el palacio del rey. Claro. Pero lo que ocurre allí es, para mí, el verdadero nudo dramático y teológico de toda la historia. Es una colisión de mundos. Es la gran paradoja. En Jerusalén encontramos tres reacciones completamente distintas ante la misma noticia. Primero, la de los magos, los extranjeros. Los de fuera. Ellos buscan, preguntan, se mueven. Han invertido todo su ser en esa búsqueda. Su actitud es de una apertura y una esperanza enormes. Luego está Herodes. Herodes, el poder político. El relato dice que al oír la noticia se turbó, y toda Jerusalén con él. Es una reacción visceral. De miedo. De miedo, sí. Él no ve el nacimiento de un rey como una buena noticia, sino como una amenaza directa a su trono. Su reacción es la sospecha, la intriga. Inmediatamente empieza a maquinar cómo eliminar esa amenaza. El poder siempre teme lo que no puede controlar. Es una reacción muy humana, en realidad. Y luego tenemos al tercer grupo, que para mí es el más desconcertante. El poder religioso. El poder religioso. Los sumos sacerdotes, los escribas. Y esa es la cumbre de la ironía. Herodes los convoca y les pregunta dónde tenía que nacer el Mesías. Y ellos, los expertos en las Escrituras, responden al instante. Sin dudarlo. Sin dudar. Y con una precisión académica impecable. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Lo saben todo. Tienen el dato, la información, el mapa del tesoro. Pero Pero no hacen nada. Y eso es lo increíble.
Belén está a menos de 10 kilómetros de Jerusalén, un paseo de un par de horas. Nada. Y ninguno de ellos, que supuestamente llevaban siglos esperando a ese Mesías, se levanta de la silla para ir a comprobarlo. Permanecen completamente inmóviles, indiferentes. Es demoledor. Es la gran paradoja. Los gentiles, los de fuera, que solo tenían una estrella, viajan meses para encontrar la luz, mientras que los expertos, los de dentro, que tenían todas las profecías, se quedan sentados en la oscuridad de su inacción. Al final son ellos, los extranjeros, los que, guiados de nuevo por esa señal, llegan a su destino. Y el texto dice que entran en una casa, lo cual siempre me ha parecido un detalle significativo. Sí. No los encuentran en el pesebre del nacimiento, sino en una casa, lo que sugiere que ya ha pasado un tiempo. Y su reacción es inmediata. Es una reacción de una profundidad inmensa. Dice el texto que se postraron y lo adoraron. Ese gesto, la prosquinesis, es mucho más que una simple muestra de respeto oriental. No es una reverencia. No, es un acto de adoración teológica en toda regla. No lo olvidemos, estamos hablando de hombres sabios, eruditos, probablemente influyentes, que se tiran al suelo, rostro en tierra, ante un niño pequeño de una familia humilde. En una aldea insignificante. Exacto, sin poder, sin riqueza. O sea, es un acto de rendición total. Es la cumbre de la sabiduría humana reconociendo que ha llegado a su límite y se postra ante una realidad que la supera. Has dado en el clavo. La razón rindiéndose ante el misterio. Es el reconocimiento de que en ese niño hay una autoridad superior, una autoridad divina. Y después de ese acto de adoración abren sus tesoros y le ofrecen sus regalos. Y aquí llegamos a los famosos regalos: el oro, el incienso y la mirra. Los hemos recitado de memoria desde niños, pero el simbolismo que esconden es brutal, ¿verdad? Brutal. No son 3 obsequios al azar. En absoluto. Cada uno es una proclamación, una profecía silenciosa sobre la identidad de ese niño. Son una catequesis en 3 objetos. El primero es el oro. Ese es el más fácil. El oro es el regalo para los reyes. Con él están reconociendo su autoridad real, su señorío. Correcto. Un tributo a su majestad. Luego está el incienso. Ajá. El incienso es una resina aromática que se quemaba en el culto del Templo de Jerusalén. Era un elemento exclusivo del culto divino. Claro, con el incienso lo están elevando a una categoría divina. No es solo un rey humano, es Dios. Eso es. Y entonces llegamos al tercer regalo, que es el más extraño y perturbador de todos: la mirra. La mirra es el regalo que rompe todos los esquemas. Es una resina amarga, muy costosa, que tenía varios usos, pero uno de los principales era en el ámbito funerario. Se usaba para embalsamar los cadáveres. Espera, ¿me estás diciendo que le están regalando a un bebé un presagio de su propia muerte? Es como un regalo macabro. Es un regalo increíblemente profético. Es el anuncio de su humanidad. Con la mirra le están diciendo: eres rey, eres Dios, pero también eres un hombre que va a sufrir y a morir. Vaya. Es el regalo que anuncia su pasión, su muerte redentora. Así que, con esos 3 dones, los magos, quizás sin entenderlo del todo, proclaman la identidad completa de Jesús: Rey, Dios y Salvador sufriente. La historia está a punto de terminar y concluye con una especie de operación de espionaje divino. Un sueño les avisa para que eviten a Herodes en su camino de vuelta. Lo cual nos muestra que su viaje está guiado por la revelación divina de principio a fin. Dios les habló primero a través de una estrella, un lenguaje que ellos como astrónomos entendían. Y ahora un sueño. Y ahora les habla a través de un sueño que era otro medio de revelación muy común y respetado en sus culturas. Su obediencia es inmediata y al obedecer se convierten en protectores del niño. Frustrando los planes de Herodes. Exacto. Y esa frase final del relato: regresaron a su país por otro camino. Siempre he pensado que esa frase es una de las metáforas más poderosas de la narración. No creo que se refiera solo a una ruta en el mapa. Estoy convencido de que no. Es el broche de oro de la historia. Una metáfora espiritual potentísima. Nadie tiene un encuentro genuino con lo divino y puede seguir por el mismo camino de antes. Es imposible. Es imposible. Ese encuentro te cambia, te transforma. Implica un cambio de dirección en la vida, una nueva perspectiva. Su viaje de ida fue un viaje de búsqueda, de incertidumbre. Su viaje de vuelta es un viaje de certeza y de una nueva lealtad. Han encontrado lo que buscaban, y ahora todo es diferente. Entonces, si tuviéramos que destilar el mensaje central, podríamos decir que esta historia es muchísimo más que un cuento de Navidad.
Es una declaración de principios. Sí. Es el evangelista diciendo, miren, mientras el centro del poder de Israel se turba, se escandaliza o peor, permanece indiferente, el resto del mundo, representado por estos sabios, se pone en camino, busca y se postra. Exactamente. Es la proclamación de la universalidad del mensaje. Los magos encarnan la fe, que no es pasiva, sino que busca activamente. Encarnan la razón, que es lo suficientemente humilde para abrirse a la revelación. Y postrarse ante el misterio. Y encarnan la adoración, que no es de boquilla, sino que implica un coste personal altísimo. Y la obediencia que te obliga a tomar otro camino. Y hay una lección fundamental en su actitud. ¿Cuál? No necesitaron saberlo todo para ponerse en marcha. Respondieron a la luz que tenían, y esa respuesta inicial, ese primer paso, fue suficiente para llevarlos al final del viaje. Y esto nos deja con una reflexión final que, creo, sigue resonando con una fuerza increíble hoy. La narrativa nos planta delante de un espejo. Nos presenta dos respuestas, dos formas de reaccionar ante lo divino. Por un lado, la del poder establecido, que lo percibe como una amenaza existencial, algo que hay que controlar, ignorar o, si es necesario, eliminar. Ya. Y por otro, la de la sabiduría genuina, que lo reconoce como una realidad que merece ser buscada, comprendida y venerada, sin importar el coste del viaje. La pregunta que perdura, 2000 después, no es solo cuál de estas actitudes dominó entonces. La verdadera pregunta es cuál de ellas resuena con más fuerza en nuestro mundo y quizás en nosotros mismos hoy. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.